Damos un momento que se conecten todos y ahorita empezamos, muchachos. Ok, no hay problema, no hay problema. Con que estén ahorita pendientes de la lista, permítanme abrir el archivo. Entonces vamos contestando, por favor. María Fernanda, Presente. ok, no hay problema, Anet. Frida, Presente. Isaac Arredondo, Juan Francisco, Presente. Anet, ok, ya me dijo. Jimena, ok, Anet. José María, Presente. Adrián, Presente. María de los Ángeles, Pablo,
Presente. Marta, Presente. Ángela, Presente. ok, Fátima, Itzel, Jesús, Presente. Jared, Presente. Junior, Presente. Allison, Presente. Sandy, Presente. Melissa, Presente. Geraldine, Presente. Valeria, Presente. Ana María, Presente. Cintia. Ok, Cintia, ya te vi. Ok, gracias. ¿Alguien hizo falta? Creo que no. Ok. Bien, muchachos. Ok, entonces vamos a continuar con la presentación que estuvimos viendo la clase pasada, como para avanzar un poquito más en el tema. La otra vez pues estuvimos ahí conversando, estuvimos viendo conceptos básicos, diferencias entre lo que es una droga, un fármaco, ¿ok? Y pues cómo podemos más o menos diferenciar uno de otro y por qué es que consideramos algunos medicamentos pues como drogas, ¿verdad? Porque al final de cuentas lo que hacen, ya vimos que principalmente es alterar un funcionamiento normal del cuerpo. Entonces, al hacer eso, pues ya se convierten en unos medicamentos que, pues bueno, pueden tener esa tendencia a convertirse en drogas. Precisamente, pues, porque nos vamos acostumbrando a esos efectos que pues nos hacen necesitarla en algún momento cuando tenemos que pasar algún síntoma o porque nos sentimos mal, ¿no? Y ese tipo de actividades o actitudes son las que pueden propiciar que se convierta en una adicción. Vimos que igual, por ejemplo, algunos medicamentos o fármacos desafortunadamente son de uso diario, cotidiano para algunas personas, pues por algunas enfermedades que pueden llegar a tener, ¿verdad? Sin embargo, pues aunque esos no generan adicción, pues son necesarios tenerlos siempre, pues porque muchas veces las personas lo necesitan para continuar con sus funciones normales, ¿verdad? Pues bueno, la gran diferencia entre todo esto es que muchos de ellos siempre tienen el potencial de convertirse en unas drogas activas, como habíamos visto. Es decir, tienen el potencial de convertirse en drogas de uso crónico, o sea, que la persona lo haga constantemente y que muchas veces cambie actitudes por hacer eso, ¿verdad? O que simplemente llegue a necesitarlo a tal punto de que haga ciertas cosas para tener que conseguir pues el sustento de su droga, ¿verdad? Muy bien, entonces déjenme les presento la pantalla y ahorita empezamos. Ok, ya habíamos visto parte de esto. Aquí igual nos dio algunos pensamientos como para iniciar con respecto a las definiciones. Vimos la definición de droga, de fármaco, de droga psicoactiva, psicodroga, psicotrópico, psicofármaco, que al final engloba cualquier sustancia que altere el funcionamiento de nuestra mente y que nos haga ver una distorsión de la realidad, ¿verdad? A diferencia de una droga o un fármaco que lo que hace es funcionar a nivel del sistema, al del funcionamiento del cuerpo, ¿ok? Y pues una droga adictiva, por el contrario, pues ya vimos que es una droga potencial, que es cualquier medicamento, droga psicoactiva o de cualquier naturaleza que pueda, al final de cuentas, utilizarse de manera crónica y constante por la persona. ¿Ok? Bueno, no sé si alcanzamos a ver esta definición, pero aquí está vamos a ver diferentes tipos de definiciones de adicción de acuerdo a varios contextos. Entonces, Valeria, ¿será que puedas leer, por favor? Sí, adicción. El estado físico caracterizado por el uso repetido de una o varias sustancias psicoactivas, a tal grado que el consumidor, el adicto, se encuentra periódica o permanentemente intoxicado. Muestra compulsión para consumir la sustancia
o las sustancias de su preferencia. Le resulta verdaderamente difícil o imposible interrumpir o modificar el consumo y presenta una determinación absoluta por conseguir la droga por cualquier medio. Exactamente, es lo que habíamos visto, tomando en cuenta que existe la definición de droga activa, que dice que es una sustancia que puede interactuar con un organismo de tal manera que produce un estado de dependencia, o sea que la persona ya lo necesita de manera crónica para al menos sentirse bien, ¿ok? Porque depende del tipo de drogas, por ejemplo, hay algunas que son muy fuertes, no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, de drogas como la heroína o la cocaína. No sé si han leído o han escuchado algo sobre ellas. ¿Alguien sabe algo de alguna de esas? No estoy seguro cómo funcione exactamente, pero sé que producen ese tipo de, pues, de características, ¿no? Como una dependencia de que la persona empieza de una manera muy paulatina su uso, hasta que ya de repente lo necesita así seguido, 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 y es muy difícil que esta persona logre desintoxicar su sistema de esa misma sustancia, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que ya se convierte en una droga activa para la persona, ay, perdón, déjenme les comparto la pantalla otra vez. Pues entonces es cuando ya caemos en el estado de adicción, ¿verdad? Que como leyó Valeria, es el estado psicofísico. ¿A qué se refiere? A que involucra la parte física y mental de un organismo. Y que ya requiere la droga de una manera activa, es decir, constante. ¿Ok? Y aquí tenemos otra definición. Esta es un poco más sencilla, un poco más puntual. José María, ¿será que puedas leer, por favor? Adicción. Farmacodependencia o adicción es un estado psicofísico caracterizado por el consumo reiterado y continuo de una sustancia a fin de experimentar los efectos que produce o bien para evitar los síntomas desagradables que se presentan si no se consume. Exacto, es lo que les decía. Algunas son de uso muy fuerte, que por ejemplo hacen que la persona se vuelva dependiente de. Entonces el problema con eso es que empiezan a presentar algunos síntomas desagradables cuando su cuerpo no tiene esta sustancia, ¿ok? Entonces ya se crea una farmacodependencia, o sea, es una dependencia que necesita exclusivamente de cierta droga o cierta sustancia, pues para que la persona se sienta bien o muchas veces para que su cuerpo se sienta bien de acuerdo a lo que ya está acostumbrado por esa sustancia, ¿ok? Entonces son como que algunas formas de ver la definición de adicción, pero desde diferentes puntos de vista. Este ya implica un poquito más todos los participantes que entran en una adicción, que es el adicto, la sustancia, ¿verdad? Y el uso reiterado. Y aquí nos hacen hincapié precisamente en el uso continuo de la sustancia, a tal grado de que la persona presenta síntomas desagradables cuando no la tiene, ¿ok? Esa es la principal diferencia entre una y otra. Aquí, por ejemplo, tenemos otra frase que dice, es indispensable que el consumo de drogas adictivas, es impensable, perdón, que el consumo de drogas adictivas se deba a una sola causa aislada. ¿Por qué creen ustedes que es muy difícil pensar que se deba a una sola razón, el uso de drogas? ¿Qué creen ustedes? Porque en la mayoría de veces cuando una persona consume drogas es porque está como a su límite de manera física o psicológica. Y en varias ocasiones para que una persona llegue a ese límite debería de haber pasado por varias cosas que le habrán perjudicado demasiado. Exactamente, o sea, puede ser que a lo mejor empezó siendo una situación o algo, ¿no? Un detonante, pero que a lo mejor se fue agravando, pues porque se empezaron a acarrear otro tipo de problemas, ¿no? O simplemente la persona, pues ahora sí que como dicen, no le llovió sobre mojado y pues siguió teniendo a lo mejor malas experiencias o cosas que de repente se juntaron en un solo momento y pues la persona cayó en esa situación, ¿no? Buscó a lo mejor, porque puede ser que a veces la persona como que busca un escape en esa situación que está viviendo y pues lo encuentra en pues algún tipo de adicción, alguna sustancia principalmente. Cuando hablemos de drogas no piensen únicamente en los fármacos y los químicos, ¿no?
Piensen también en, por ejemplo, el alcohol, el tabaco, que al final de cuentas, aunque no son psicodrogas, ¿ok? O sea, no alteran la mente, ni, bueno, hablando del tabaco específicamente, pues bueno, al final de cuentas generan un grado de adicción, ¿ok? Entonces, no importa cuál sea, todas tienen la tendencia de hacer eso, y siempre hay un detonante o una razón detrás de cada uno de estos problemas y de cada una de estas personas con dichos problemas, ¿ok? Muy bien, Cintia. Bueno, aquí ya hablando un poquito más de esas famosas causas, tenemos causas de la adicción. Ya sabemos que la adicción es una enfermedad biopsicosocial multifactorial. ¿A qué se refiere esta frase? Enfermedad, pues porque desafortunadamente una vez que la adicción se presenta en la persona, ahí se queda. Pues la persona es catalogada como una persona adicta, entonces, pues bueno, tiene ciertos procesos con lo que respecta a sensaciones en el cuerpo, ¿no? O sea, fácilmente se puede hacer adicto a cualquier cosa, si ya lo es alguna sustancia, ¿ok? Y es muy difícil cambiar esa sustancia por otra cosa y por lo general así tiene que ser, ¿no? Para que la persona deje de tener adicción por cierta sustancia, pues por lo general lo sustituye por algo que sea un poquito más sano, ¿ok? Hablando de una actividad o alguna otra cosa, ¿no? De todas maneras, pues al final de cuentas es una enfermedad porque se presenta de manera crónica en las personas. Después dice que es biopsicosocial, ¿ok? ¿A qué se refiere con que es biopsicosocial? ¿Alguien tiene alguna idea de a qué se refiere esta frase? ¿Hay que quiera participar? ¿Qué maestro? A ver, adelante, claro. Biopsicosocial significa que afecta en esos, que afecta, pero que también puede intensificarse o hasta originarse por esos tres factores, factores biológicos, psicológicos y sociales. Excelente, muy bien. Y pues sí, ahí lo dice efectivamente, es una enfermedad que puede ser causada por cualquiera de esas tres vertientes, ¿no? Puede ser de manera biológica, puede ser de manera psicosocial, o perdón, psicológica o de manera social, ¿verdad? Por algún tipo de presión que se tenga, efectivamente. ¿Y a qué se refiere con que es multifactorial? Pues porque como ya dijimos y como ya nos mencionó Cintia, pues una adicción se puede deber a diversos factores. Es muy raro pensar o es muy rara la situación en la que se pueda afirmar que, ay, ¿sabes qué? Fulanito, fulanita, pues esta es la razón por la que le está pasando esto, ¿no? Porque realmente vean ustedes todo lo que implica la parte biológica, es decir, tu árbol generacional, la parte psicológica, que son todo lo que tú has desarrollado a lo largo de las etapas de tu vida, y la parte social, es decir, cómo nos relacionamos con las otras personas y cómo las otras personas se relacionan con nosotros, ¿ok? Aunado a eso, pues todos los demás factores que implican el uso de estos tres conceptos, ¿verdad? Al final de cuentas, lo biológico, lo psicológico y lo social, hagan de cuenta que es como ese símbolo de reciclaje que tenemos, ¿ok? Son tres factores que van de la mano y que están girando todo el tiempo alrededor de una persona y que pues le hacen hasta cierto punto madurar, tener experiencias, crecer y al mismo tiempo puede ser una causa de adicción pues por diversos factores, es decir, porque es multifactorial, a eso se refiere. Para que vean que esa palabra no solamente se usa en matemáticas, también es de sociales y de biológicas y de ciencias de la salud, ¿ok? Se refiere a la diversidad de factores que pueden causar una adicción. Muy bien. Entonces, Junior, ¿estás por ahí? Ya no me acuerdo si llegó Junior. A ver. Frida, ¿será que puedas leer, por favor? Ahorita te comparto la pantalla. Bueno, los factores biológicos, psicológicos y sociales. No sé si ya los alcanzas a ver. Sí, Gracias. factores biológicos, genética, factor predisponente, antecedentes de déficit de atención, respuestas particulares del organismo, etc. Factores psicológicos, temperamento, impulsividad,
Ahí ya no se ve. ¿No se ve? Ay, perdón. No. Estaba... Ok, ahí está. Impulsibilidad, baja tolerancia a la frustración. Carácter, personalidad, inmadurez, baja autoestima, incapacidad para manejar la angustia, etc. Factores sociales, la familia, el entorno, el grado de tolerancia de la comunidad hacia el consumo de ciertas drogas, etc. Exactamente. Vean ustedes cómo se desenvuelven los diversos factores. Por ejemplo, en la parte biológica tenemos la parte genética, ¿ok? Dice que es un factor que predispone a las personas a ser adictas, ¿ok? Algún antecedente puede ser un déficit de atención y pues algunas respuestas al organismo, ¿no? Por ejemplo, que la persona a lo mejor sienta alguna sensación y pues le guste tanto que pues simplemente busca la manera de recurrir a esa sensación de manera constante, ¿verdad? Porque puede ser que a lo mejor en esa persona esa sensación pues se sienta como que más grande o más agravada y pues a la persona lo disfruta, ¿verdad? Pero no es la misma respuesta que a lo mejor puede tener otra diferente, ¿no? A lo mejor para otra persona el efecto pues simplemente pasa desapercibido y no genera un cambio en su mente. Por eso muchas veces esa cuestión genética puede ser importante, porque puede clasificar a las personas entre si están predispuestas o no a ser adictos, ¿ok? Y nos hablan ahí de un déficit de atención. ¿Por qué creen ustedes que ese déficit de atención o a qué creen que se refiere eso de déficit de atención? ¿Quién me dice? ¿Alguien ha escuchado algo de eso? Nadie, nadie. Difícil de atención. Ajá. Yo me suelo confundir, pero lo que yo entiendo es cuando la persona no recibe la atención suficiente por parte de quienes lo rodean, como los padres, los hermanos, cosas así. O sea, como que queda medio ignorado o solo le hablan cuando lo necesitan Ok, o podría sienten ser. que no lo tiene suficiente. Exacto, como que a lo mejor, como tú dices, no le dan la atención necesaria, pero a lo mejor no la suficiente, pues dependiendo de la etapa de la vida que esta persona esté atravesando, ¿verdad? A lo mejor, por ejemplo, si estamos hablando de un niño, un adolescente, pues no es que necesite más atención, pero pues bueno, está en sus primeras etapas de la vida. Entonces es necesario que pues se le dé cierta atención, que se esté pendiente de la persona de manera consciente o inconsciente y que pues esta persona sienta que pues bueno, es querida, útil o que es necesaria para otras personas, sobre todo de la familia, ¿no? Entonces, cuando esto empieza a mermar o esta característica empieza como que a faltar, entonces cuando hay un déficit de atención y pues la persona muchas veces realiza este tipo de situaciones, pues porque con esto siente que puede calmar un poco ese vacío, porque al final le cuentas un déficit de atención, genera un vacío emocional en la persona, ¿ok? Muy bien. Con respecto a la parte psicológica, pues nos habla mucho del temperamento, ¿verdad? Ser impulsivo, una poca tolerancia a la frustración, tener cierto carácter, personalidad, inmadurez, baja autoestima, incapacidad para manejar la angustia, etcétera, son algunos de los factores que pueden hacer propensas a las personas precisamente a las adicciones. Entre los factores sociales, pues bueno, está la familia, el entorno, el grado de tolerancia, de la comunidad hacia el consumo de ciertas drogas, etcétera, ¿verdad? Porque pues bueno, así como para algunos el consumo de ciertas drogas pues es positivo o simplemente es indiferente, para otras personas puede ser que sea algo completamente negativo, ¿verdad? Precisamente eso tiene mucho que ver por la cultura, la apreciación, muchas veces hasta las mismas leyes del lugar en el que nos desenvolvemos pues generan una negatividad hacia las drogas, bueno, hacia ciertas drogas, entonces eso genera una presión en la persona, ¿verdad? Y muchas veces las personas con déficit de atención, por lo general, tratan de llevar la contraria de lo que debe ser, entonces como no debo consumir drogas, pues lo voy a hacer, pues precisamente para llamar un poco la atención de cierta manera, ¿verdad? No estoy diciendo que así necesariamente tenga que ser, pero por lo general así es como ocurre, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a centrarnos un poquito en la tolerancia, ¿verdad? La tolerancia como un factor que precisamente lo que trata es de
Bueno, ¿de qué tan tolerante puedes ser tú a cierta sustancia y qué tan tolerante eres para con las otras personas? Entonces, Jesús, ¿será que puedas leer? Por favor, voy a No está compartir. presentando, maestro. Sí, ok, voy a compartir la pantalla. Ahí está. Yo muestro. Sí, por favor. Tolerancia a necesidad de cantidades notoriamente crecientes de la sustancia para conseguir la intoxicación o el efecto deseado. B. Disminución del efecto de las mismas cantidades de la sustancia a lo largo del uso continuo. Exacto, muy bien. ¿A qué se refiere todo esto? Dice, necesidad de cantidades notoriamente crecientes y disminución del efecto de las mismas cantidades de la sustancia. ¿Alguien tiene una idea de esta situación? ¿De a qué se refiere eso de tolerancia? ¿Será que se refiere a una tolerancia hacia las personas con drogas o de la droga hacia la persona? A ver, Ángela, ¿qué piensas de esa tolerancia? ¿A qué crees que se refiere? ¿Estás por ahí, Ángela? El tratar de entender los motivos. ¿Quieres que la proyecte para que lo mires? Sí, por favor. Ok, bueno. Ahí está. Es la definición de tolerancia, ¿ok? Vista desde dos conceptos diferentes, ¿no? Por eso nos dan A y B. Entonces ahí está más o menos a qué se refiere esa tolerancia. ¿A qué crees tú o cómo lo describirías con tus palabras una tolerancia hacia una droga? ¿Crees que es algo progresivo? ¿Crees que es algo que disminuye? ¿Crees que es algo que mejora con el tiempo o que empeora a la persona? ¿Cómo lo ves? Creo que puede empeorar a la persona. Pero, por ejemplo, a ver, explícame por qué. Bueno, por lo que yo entiendo, siento que puede empeorar a la persona a ser tolerante en ciertas circunstancias. O, ¿cómo decirlo? No tenerle paciencia a las opiniones de los demás. Ok. Estar siempre irritado. Ok, eso podría ser como un factor detonante. Pero aquí, cuando se trata de adicciones y nos hablan de tolerancia, no tanto se habla como que de la parte social de la tolerancia, de que ay, vamos a respetarnos, vamos a ser tolerantes, ¿no? Sino más bien se refiere a la tolerancia del organismo a la sustancia, ¿verdad? Por eso dice ahí, necesidades de cantidades notoriamente crecientes de la sustancia para conseguir la intoxicación o el efecto deseado. O sea, vamos a ver que las adicciones por lo general es algo que va en forma creciente, ¿ok? Nunca va de arriba hacia abajo, sino que va de abajo hacia arriba. Entonces, empiezas con un poquito, después ese poquito ya es un poquito y un poquito más, y así poco a poco hasta que el cuerpo se acostumbra, ¿ok? Ustedes lo saben porque lo han experimentado muchas veces. Nosotros tenemos horas para ir al baño, horas para comer, ¿ok? Tenemos una cantidad de comida que decimos, bueno, hasta aquí ya estoy lleno, que varía de acuerdo al metabolismo, al hambre o la situación que esté viviendo la persona, pero pues al final de cuentas es diferente, ¿no? Entonces, precisamente esas resistencias del cuerpo que a veces hasta las experimentamos con el ejercicio, ¿verdad? De repente a lo mejor si antes nos cansábamos corriendo 5 kilómetros, pero ya lo hicimos durante un mes, a lo mejor cuando nos demos cuenta ya podemos correr 6, 8 kilómetros y cansarnos como nos cansábamos al principio, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo se hace tolerante a esa resistencia. Entonces, lo mismo pasa con las drogas. El cuerpo poco a poco va agarrando cierta resistencia a ellas y pues simplemente se adapta. Entonces, si antes con muy poca cantidad tú conseguías los efectos deseados, ahora a lo mejor vas a necesitar más, lo que te va a obligar a comprar más, te va a hacer más dependiente y pues bueno, va a hacer que centres tus gastos o ciertas energías en conseguir esa sustancia, pues porque tu tolerancia se hace cada vez más fuerte. Es decir, cada vez necesitas más del producto, ¿ok? A eso se refiere con esa tolerancia. Luego nos habla de otro concepto muy importante en adicción, que es el síndrome de supresión o síndrome de abstinencia. No sé si alguien ha escuchado de ese síndrome de abstinencia.
Alguien por ahí que quiera participar. Cintia siempre participa. Me gustaría escuchar a alguien más. Pablo. Pablo, ¿me oyes? Melissa. Dijo, Pablo, maestro. Sí. Ok, Pablo, ¿a qué se refiere eso de síndrome de abstinencia? Ahorita voy Síntomas contigo, físicos y María. mentales. Síntomas físicos y mentales que aparecen después de suspender o reducir el consumo de una droga. Ok, muy bien. Un poco Eso googleado, estoy pero está bien. investigando y leyendo. Ok, ok. A ver, María, ¿tú qué sabes de eso? Como comentaba mi compañero, es algo así como de los medicamentos, pero al dejarlos de consumir, me imagino que este síndrome lo que hace son causas de un comportamiento indiferente a como cuando tomabas un cierto medicamento. Exactamente. Por ejemplo, eso es muy clásico en esas famosas pastillas o gotas para dormir, ¿verdad? Al principio, cuando empezamos el consumo, pues nos dicen, ay, bueno, tómate una gotita, dos gotitas, porque es lo que nos receta el doctor, pues porque sabemos que con eso pues podemos dormir, ¿no? Pero de repente ese efecto deja de funcionar por un tiempo. Ya llega un momento en el que esa una o dos gotitas pues ya simplemente no hacen gran cosa, ¿ok? Entonces necesitamos aumentar la dosis y precisamente por eso es que empieza otra vez esa dependencia, ¿no? El cuerpo se hace tolerante a la droga y cada vez necesita más, pues para que puedas conseguir el efecto que se necesita, ¿no? Que en ese caso es dormir, por ejemplo. Entonces, aquí Adrián nos dice de que depende de las drogas y el alcohol. Sí, ok, se refiere precisamente a eso, ¿no? Una dependencia en general, no solamente del alcohol, sino que puede ser en general de cualquier sustancia, que sea una droga activa para esa persona en ese momento, ¿ok? Muy bien. Eso es a lo que se refiere el famosísimo síndrome de abstinencia, ¿verdad? Cuando las personas experimentan el síndrome de abstinencia, por lo general son personas que vemos que se les acaba la paciencia, están enojadas, eh, no se hallan, están inquietas porque necesitan el consumo de su sustancia para sentirse bien, porque ya el cuerpo lo pide, ¿ok? Como si fuera un alimento o algo indispensable, pero en realidad es algo que tiene mucho que ver no solamente con la parte física, sino también con la parte psicológica, ¿ok? Este es otro concepto interesante en adicciones que se llama etiopatogenia de la farmacodependencia, que se refiere un poquito acerca de ciertas enfermedades de comportamiento que pueden salir por ser drogadicto o drogadicta, ¿no? Es decir, por ser farmacodependiente de alguna manera, ¿ok? Entonces tenemos ciertas causas y tenemos ciertos protagonistas que incluyen en ella. Por ejemplo, dice que entre las causas tenemos las biológicas, las psicológicas y las interpersonales. Las causas biológicas de una etiopatogenia se refiere a la herencia y la constitución, o sea, cómo es la persona físicamente y cómo la herencia de la cual proviene, ¿no? O sea, cómo eran sus padres o cómo son. La parte psicológica se refiere a rasgos del carácter de personalidad, psicodinamia y a factores interpersonales que son sociales o culturales principalmente. ¿Ok? En el caso de los protagonistas, hay un huésped, que es la persona que es farmacodependiente, tenemos el agente, que es la sustancia, y tenemos el vehículo, que se refiere a la forma o la manera en la que la persona adquiere el agente para su beneficio, ¿ok? Que puede ser de manera social, de manera física o de manera ambiental, ¿ok? O sea, es la forma en la que la persona empieza a tener una dependencia a través de cualquiera de esas tres vías, ¿no? Es un proceso conocible, es previsible y es tratable. ¿Por qué? Porque sabemos que si la persona, perdón, tiene ciertos antecedentes a la adicción o a las adicciones y sabemos que es víctima de una,
pues entonces ya se trata de un proceso en el que nosotros podemos simplemente como que retrasarlo hasta cierto punto, pues que vamos conociendo a la persona, se le va haciendo cierta evaluación, entonces como que ya se pueden prever ciertos movimientos por las características de adicción que tiene la persona. Y al final de cuentas se convierte en un problema tratable siempre y cuando la persona pues como que tenga la disposición de querer salir adelante, ¿ok? Entonces, básicamente esta etiopatogenia de la farmacodependencia se refiere a las causas en general que pueden inmiscuir a cualquiera de estos protagonistas para que ocurra la farmacodependencia. Es decir, son los factores que hacen que se dé una dependencia hacia cierta droga, ¿ok? Eso se refiere con etiopatogenia. Por último, bueno, no por último, pero tenemos otro concepto aquí que dice criterio de diagnóstico para la dependencia de sustancias psicoactivas. Es decir, cómo podemos nosotros identificar a una persona o a ciertas personas que tienen dependencia de sustancias psicoactivas. Las psicoactivas nosotros ya sabemos que son las que alteran la mente, la realidad, la distorsionan y que se vuelven activas para la persona, es decir, de uso constante. Entonces, ¿cómo podemos identificar a una persona así? Adrián, ¿será que puedas leer, por favor? Centro Diagnóstico para la Dependencia de Sustancias Psicoactivas. Patrón desadaptativo de consumo de las sustancias que conlleva a un deterioro o malestar clínicamente significativos, expresado por 3 o más de los siguientes datos en algún momento dentro de un periodo de 12 meses. Tolerancia, la cual queda definida por cualquiera de los siguientes puntos. Inciso A. Necesidad de cantidades notoriamente crecientes de la sustancia para conseguir la intoxicación o el efecto deseado. Ok. Inciso B. Clara disminución del efecto de las mismas cantidades de sustancia en su consumo continuado. Punto número 2. Síndrome de abstinencia que se define por cualquiera de los siguientes datos. Inciso A. Síndrome de abstinencia característico para cada sustancia. Inciso B. Consumo de la misma sustancia o de una del mismo tipo para aliviar o evitar los síntomas de la supresión. Exactamente. Y por último tenemos estos 4 puntos, pero todavía no los vamos a ver, nos vamos a centrar un poquito aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos identificar a una persona? Pues bueno, de acuerdo a la tolerancia, definida por los siguientes puntos, como leyó su compañero. Bueno, las necesidades cantidades crecientes de la sustancia. Eso sabemos que es el punto detonante, ¿verdad? Otra es que la persona pues cada vez tiene un mejor control de los efectos de adicción que está presentando. O sea, cada vez controla mejor los efectos de la droga porque pues está siendo resistente. Después dice síndrome de abstinencia. O sea, si la persona deja de consumir la sustancia y se vuelve irascible, se vuelve iracunda, poco comprensible, pues sabemos que ahí está teniendo un síndrome de abstinencia, por lo que es una persona que muy probablemente se adicta a una sustancia psicoactiva. El consumo de la misma, que por lo general es de manera crónica porque se convierte en una droga activa, ¿ok? Y tenemos el punto número 3, dice consumo frecuente de la sustancia en cantidades mayores o durante un periodo más largo que el inicialmente previsto. O sea, cada vez lo hace mucho más, en mayor tiempo y en mayor cantidad que como lo hacía al principio. Luego dice, deseo persistente o esfuerzos infructuosos por controlar o interrumpir el consumo de la sustancia, ¿ok? Porque eso se refiere a, pues bueno, cómo la persona controla o interrumpe su consumo de acuerdo a la necesidad que está teniendo por querer esa droga, ¿ok? Después dice ahí, dedicación considerable de tiempo a las actividades relacionadas con la obtención de la sustancia, visitar varios médicos para obtener recetas, desplazarse las largas distancias, consumo de la sustancia, por ejemplo, fumar un cigarrillo tras otro, etc. O sea, que vemos que la persona empieza a invertir más tiempo de lo necesario, de lo requerido, de lo esperado para el consumo de su sustancia, en lugar de ocuparse de cosas pues que a lo mejor pueden ser un poco más productivas para su vida. Ese es otro comportamiento que se puede identificar como parte de una persona con adicción, ¿verdad? También tenemos
Otra manera de reconocer es cuando hay una reducción de las actividades sociales, laborales o recreativas importantes debido al consumo de la sustancia. O sea, la persona poco a poco se empieza a ser un poco más retraída, empieza a ser un poco menos extrovertida y pues se aleja de las actividades sociales, se aleja un poco de las laborales. Muchas veces son personas que cumplen con lo mínimo requerido en sus actividades, pero pues no dan más que eso, ¿ok? Debido a que pues se trata del consumo de una sustancia, ¿ok? Otro punto para la identificación es el uso continuado de la sustancia, a pesar de que tiene una conciencia de los problemas psicológicos o físicos recidivantes o persistentes que son causados o exacerbados por su uso. Es decir, aun cuando la persona sabe que lo que está haciendo está mal, que es perjudicial para su salud, que no le hace bien, que le está afectando en el trabajo, en la familia, en cualquier ámbito, y lo sigue haciendo, pues bueno, ahí sabemos que es una persona adicta, ¿verdad? Cuando aún sabiendo las causas negativas que esto trae, pues sigue haciéndolo de manera reiterada solo por buscar la sensación de los efectos, ¿ok? Luego dice, la adicción afecta todas las áreas de la vida, física, emocional, mental, conductual, espiritual y social. Y todas estas no están separadas la una de la otra, sino que todas estas van de la mano para la formación psicológica de una persona, su aspecto físico, emocional, mental, conductual, espiritual y social. Y las drogas afectan a todos estos ámbitos de manera continua y seguida. ¿Ok? Aquí hay una frase que dice, ¿por qué vendes estas píldoras? Dijo el Principito, por ejemplo. No es de un cuento que se llama El Principito, que seguramente ustedes lo conocen, que es de Antoine Saint, no sé cómo se pronuncia esto, pero es un escritor francés de hace muchos años que creó este cuento que es para niños, ¿no? Que es una manera, una perspectiva que él tenía de que los niños pues percibieran cómo es el mundo, ¿ok? Entonces hay un fragmento de ese libro en el que el Principito pues se topa con un personaje, ¿no? Y le dice, ¿por qué vendes estas píldoras? Dijo él. Tomando una a la semana ya no sentirás necesidad de beber agua. Se ahorran 53 minutos a la semana, respondió el vendedor. Y bueno, se dijo el Principito, si tuviera 53 minutos para gastar, andaría despacio hacia una fuente. ¿Ok? O sea, como para tomar el agua en lugar de evitar hacerlo. Entonces, ahí nos damos cuenta de cómo podemos diferenciar a una persona que es adicta o no. Las personas con adicción, por lo general, tienen un sentido del tiempo un poco alterado en el aspecto de que, pues bueno, nunca tienen tiempo o prefieren gastar su tiempo en su actividad recreativa de drogadicción. Entonces, esto ya lo convierte en un problema, pues porque la persona empieza a dejar de lado su familia, ciertas actividades, pues por hacer lo que está buscando, ¿no? Entonces, como que siempre buscan maneras más fáciles de recurrir a su adicción, sin que tengan que modificar algunos aspectos de su vida, ¿ok? Bueno, igual aquí dice un proverbio checo, dice, define la dulce ociosidad mediante una metáfora. Dice, contemplar las ventanas de Dios. Los que contemplan las ventanas de Dios no se aburren, son felices, ¿ok? Es, bueno, que menciona, ¿no? De que, pues bueno, las personas con adicciones no necesariamente son personas infelices, pero sabemos que en el fondo lo son, ¿ok? Pues porque tratan de evadir la realidad de alguna manera y pues lo compensan con el uso de alguna sustancia, principalmente, ¿ok? Y bueno, aquí les puedo dar como que un montón de frases que nos ayudan a entender un poquito más cómo identificar a una persona con adicciones y a ciertos problemas, pero pues lo vamos a dejar hasta aquí, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿Nada? ¿Todo bien? Realmente ya habíamos avanzado un poco con esto en la clase pasada, entonces yo creo que ahorita estamos a muy buen tiempo y lo podemos dejar hasta aquí y pues nos veríamos hasta el viernes, muchachos. Y pues que tengan bonito día, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Maestro, Hasta luego, profe. Dime. se me Que les había vaya muy olvidado bien. decirle, no sé si el maestro de matemáticas, mi tutor le envió una justificación que no podía entrar a la clase porque no tenía internet. Sí, no hay problema, pero pues bueno, hasta ahorita estás bien conmigo porque el viernes sí pudiste entrar y pues solo tenemos clase el lunes y viernes, así que no hay problema. Pero sí vi la justificación, así que no pasa De nada. hecho, por eso mantuve mi cámara apagada porque pues hace por los ratito mismos estaba problemas. y me Ok. salí.
Sí, no, no te preocupes, María, no pasa nada, ya lo tengo todo registrado, así que no pasa Gracias, nada. maestra. No, de nada, buen día. Buenos días, maestro. ¿Qué pasó, Alexandra? Perdón, Cintia, ¿todo bien? Sí, estoy bien. Adiós, Muy maestro. bien, nos vemos.